Ustedes saben que cuando Dios ha creado el hombre, le dio algo muy importante. ¿Qué es lo que le dio? Le dio lo que llamamos la gracia santificante. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don divino que nos hace hijos de Dios. Junto con la gracia, Dios dio al hombre la fe, la esperanza y la caridad. 3 virtudes teologales que levantan el alma humana para poner en contacto con Dios. Con la fe creemos lo que Dios ha revelado. Dios revela, Dios es la verdad absoluta, no puede mentir ni engañarnos. La fe. ¿Sí? Con la esperanza ponemos toda nuestra confianza en Él. Y la caridad es el amor divino en nuestros corazones, que hace amar a Dios y al prójimo. Junto con la gracia nos dio también 4 virtudes morales infusas, es decir, 4 cosas que perfeccionan nuestra alma para actuar como hijos de Dios en la perspectiva de la eternidad. La prudencia, la justicia, fortaleza y templanza. La prudencia que perfecciona el ojo de nuestra alma hacia la salvación eterna. Te dicen, te damos $100,000, haga un crimen. Y usted dice, aunque me dieran 10,000 millones, no lo hago. ¿Por qué? Porque eso me llevaría al infierno eterno y no soy tonto. ¿Sí? Prudencia. Justicia, rectifica nuestra voluntad. Dar a Dios lo suyo, al prójimo suyo y a mí el mío. Justicia. La fortaleza nos fortalece para concretamente hacerle bien, evitar el mal. Y la templanza, comer, beber, placer, pero de una manera razonable, cristiana. También Dios nos dio lo que llamamos los 7 dones del Espíritu Santo. Como 7 antenas mediante las cuales Dios mismo interviene en nuestra alma. Para guiarnos, protegernos, ver las cosas como Dios las ve, fortalecernos, etcétera, etcétera. Que son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor del Señor. Todo esto Dios lo dio al hombre para perfeccionarlo y darle derecho a la vida eterna. Por desgracia, con el pecado de Adán y Eva, todo eso se perdió. Al perderse todo esto, menos la fe y la esperanza, el hombre queda despojado. Entonces perdió la gracia, perdió estos dones, perdió la caridad, perdió todo, menos la fe y la esperanza. Antes del pecado de Adán, el hombre era hijo de Dios, heredero del cielo, puro y santo, tenía el Espíritu Santo. Después ya no es hijo de Dios, es esclavo del demonio. En lugar de hijo, es merecedor del infierno, esclavo del Satanás, desviado. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios promete un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? ¿Quién es? Jesucristo. Entonces Dios promete un Salvador para salvar al hombre y devolverle esto. Si por ejemplo una persona cae en un pozo profundo, se rompe la columna, no puede salir solito. Hace falta que alguien de arriba venga y eche una cuerda. Y que el que está abajo también se amarre para lo saque. ¿Sí? Entonces Dios promete un Salvador, Jesucristo, para devolvernos estos dones y gracias de Dios. Después de Adán y Eva, ¿qué pasa? La humanidad pasa largos siglos esperando el Salvador. Y finalmente, los tiempos cumplidos, el mismo Hijo de Dios se hace hombre en el seno de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo y da su vida en la cruz para nosotros. Y esta salvación que Cristo mereció en la cruz el Viernes Santo, la confió ¿a quién? A su iglesia que Él fundó. Tú eres Pedro y sobre esa piedra fijaré mi iglesia. ¿A quién la confió? A su iglesia mediante los 12 apóstoles. Cristo dio a los apóstoles el poder de predicar, el poder de bautizar, el poder de perdonar los pecados, el poder de consagrar su cuerpo y sangre, el poder de dar el Espíritu Santo y el poder de guiar el rebaño, etc. Todo eso es en la Biblia, se sabe, ¿sí? Los apóstoles que recibieron esos poderes de bautizar, de predicar, de consagrar su cuerpo y sangre, y bien lo comunicaron a sus sucesores, lugartenientes.
Y estos a los siguientes. Ahora, en 2021 después de Cristo, esta salvación de Cristo y también su evangelio, su doctrina, ¿cómo llega a nosotros? Mediante la iglesia. ¿Cuál iglesia? La católica. ¿Por qué la católica? Porque la católica es la única iglesia que existe hace 2000 años, ninguna otra. Bien. Ahora nosotros, al conocer el evangelio, tenemos que bautizarnos. Cristo dijo, vayan, prediquen, enseñen, bauticen toda criatura. Cuando se bautiza, ¿qué se hace? Y bien, cuando se bautiza, se devuelve lo que Adán y Eva perdieron. Perdieron la gracia, perdieron la caridad, perdieron las virtudes y dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando un niño se bautiza, concretamente, se le devuelve lo que Adán y Eva perdieron. Ahora los protestantes, que son iglesias inventadas por hombres que no entienden la Biblia, tergiversan, dicen, ¿pero para qué bautizar a un niño? ¿Para qué bautizar a un niño? ¿Qué pecado tiene? El pecado del niño es un pecado heredado. Heredado, es decir, nace sin la gracia. Y como Adán, despojado de la gracia y la santidad, no pudo comunicarla a sus hijos, todos nacemos despojados de la gracia, esclavos del demonio. Entonces se bautiza a toda criatura, los niños para devolver la gracia y la santidad y borrar lo que llamamos el pecado original. Y cuando un adulto se bautiza el adulto, se borra el pecado original y los pecados personales. Ahora dicen esta gente no católica, sí, pero Cristo se bautizó a los 30 años. Es verdad. ¿Pero cuál bautismo? En la evidencia hay dos bautismos. ¿Sabías? Bautismo, rito judío de Juan Bautista. Él dice, Juan Bautista, último profeta del Antiguo Testamento, yo os bautizo con agua. Hay alguien mayor que yo. No soy digno de desatar la correa de su zapato. Él os bautizará con agua y Espíritu Santo. Entonces, San Mateo 3:11. Entonces, el mismo versículo, el mismo capítulo más bien de San Mateo 3:11, habla de dos bautismos. Y yo os bautizo con agua. Hay alguien mayor que yo. No soy digno de desatar la correa de su zapato. Él os bautizará con agua, Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando una persona adulta se bautiza, se borran todos los pecados, personales y original. Cuando se bautiza un niño, se borra el pecado original. Con otras palabras, cuando el niño se bautiza, recibe la gracia santificante, concretamente, la salvación de Cristo, se comunica a este niño. El bautismo lo hace hijo de Dios, herederos del cielo, puro y santo e inmaculado. Si un niño bautizado muere, va derecho al cielo. Ahora, junto con el bautismo, dijimos en el bautismo, junto con la gracia, recibe la fe, la esperanza y la caridad. La fe, para creer todo lo que Dios dijo, porque Dios lo dijo, y Dios no puede equivocarse ni engañarnos. La esperanza, poner en Él toda nuestra confianza. Y la caridad es el amor divino para Dios y con el prójimo. Gracia más caridad hacen presente el Espíritu Santo de Dios, el amor divino. Junto con el bautismo recibe el niño prudencia, justicia, fortaleza y templanza para perfeccionarlo cristianamente, y recibe los 7 dones del Espíritu Santo, mediante los cuales Dios mismo interviene en su alma. Bien, ese es el bautismo. Ahora todo eso lo recibe en germen, tiene que crecer. Entonces ahora vamos a hacer como una síntesis del organismo de los sacramentos. Con el bautismo es nacer, un niño nace a la vida divina. Con la confirmación es crecer. Con la Eucaristía o comunión es alimentarse. Con la confesión o penitencia es sanarse con medicina sanadora divina. En los santos óleos o unción es prepararse para el paso a la eternidad. Cuando uno está gravemente enfermo se da estos sacramentos. Entonces, aquí estos 5 sacramentos son para todos. Bautismo, nacer cristianamente hablando, nacer como hijo de Dios. Confirmación es crecer, ser adulto. Eucaristía o comunión es alimentarse del pan de los ángeles. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene la vida eterna. La
Confesión o penitencia es cuando uno está herido, enfermo, sanarse, y santo soleo, su última opción antes de ir a la eternidad. Y hay dos sacramentos para la sociedad que son matrimonio y orden sacerdotal. El orden sacerdotal es una categoría de personas destinadas a continuar la obra de Cristo, teniendo los poderes de Cristo para santificar el pueblo, y el matrimonio para continuar la creación de los hombres, poblar cielo y tierra, tierra y cielo. Ahora, el bautismo, dijimos, se recibe todas esas gracias y virtudes, dones divinos. Es como un niño que nace, dijimos. Tiene 25, 30 años, crece. Esa es la confirmación. Un bautizado no confirmado, aunque tenga 35 años, es como un niño de un año, espiritualmente hablando. Con otras palabras, un arbolito chiquito tiene 20 centímetros de raíces, ese bautismo. Crece, tienes 35 metros de raíces, esa es la confirmación. Cuando recibe el Espíritu Santo en su plenitud, los 7 dones. Bien. Ahora, un niño nace, crece, tiene que alimentarse. Todos comemos al menos 2 o 3 veces al día. Esa es la Eucaristía y la comunión. La Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, es a la vez sacrificio y alimento. Sacrificio en la misa, que es renovar el sacrificio de Cristo en la cruz con la misma eficacia de nuestro provecho, y alimento cuando recibimos el cuerpo de Cristo. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Los protestantes no tienen misa, porque no tienen sacerdocio. Por no tener sacerdote, no tiene quien tenga poder y autoridad de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando un pastor pone un poco de pan, un jugo, unas galletas ahí, un vino, dice el cuerpo de Cristo, no hay nada, pobrecito. Pan tenía, pan da. Y eso es una injusticia, porque la gente tiene derecho, los cristianos, los que creen ser cristianos, derecho a tener lo que Cristo dijo. Sí. Por eso los pastores serios se hacen católicos, y uno de ellos se llegan a ser sacerdotes de veras, ¿sí? Entonces la Eucaristía. ¿Qué es la penitencia o confesión? Es perdón de los pecados. ¿Y de dónde viene este sacramento del perdón de los pecados? Bien, esto viene de Cristo. Cristo, mire por ejemplo aquí en esta imagen, el día de la resurrección, Cristo aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos diciendo, reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y quienes tienen que quedar retenidos. Un alma que se confiesa, como la Magdalena recibe el perdón, la mejor pecadora. Un alma paralizada por pecado se confiesa, se sana como el paralítico. Aquí vemos una persona que hizo bien su confesión, el demonio queda expulsado. Y aquí, hizo mal su confesión, queda con el demonio. ¿Sí? Ahora, el alma que está en pecado, ¿cómo es? Vamos, otra imagen aquí interesante, en este catecismo. Un alma en pecado es como esta. Horrible, sucia, fea, tiene el demonio en su corazón. Y las cadenas que ven en sus manos y pies significa la parálisis espiritual. Por eso, como decía San Juan Bosco, el que está en pecado no puede ser bien educado. Entonces, cuando se confiesa, todo se remedia, ¿no? Y también estos animales que están a su lado, el león, la tortuga, el serpiente, son la cólera, la ira, la envidia, etcétera, etcétera. Cuando se confiesa, de horrible paralizada, se hace templo del Espíritu Santo. Aquí tiene el Espíritu Santo en su corazón, tiene el flor de lis y tiene la luz de Dios que viene sobre ella. El alma en gracia, el alma bautizada que en pecado, es así. El alma bautizada que se confiesa, es el perdón de los pecados, es así. Ahora, el alma que está limpia, tiene la puerta del cielo abierta. Esta pálida imagen me hace un poco la belleza del cielo. Y el alma en pecado, aunque bautizada por el pecado, bien, tiene la puerta del infierno abierta. Y el infierno tiene 7 puertas: cólera, gula, avaricia, orgullo, lujuria, envidia, pereza. Entonces, Cristo, ¿dónde está en la Biblia que dejó el perdón de los pecados? Está en la Biblia, no sé si puede ver esta, página 24. Mira, aquí dice. ¿Qué dice aquí? Mira, aquí dice, recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados, quedan perdonados, y quienes tienen que ser retenidos. San Juan 20, 23.
Por eso los pastores protestantes serios hacen católicos. Claro, ese es el Evangelio. Reciben el Espíritu Santo. A quienes por los pecados quedan perdonados, tienen que ser detenidos. Entonces, dijimos, bautismo, nacer. Confirmación, crecer, ser adulto. Recibir la primera de los dones del Espíritu Santo. La Eucaristía es sacrificio y alimento. Sacrificio como misa. Cristo hace presente su sacrificio con la misma eficacia de nuestro provecho cuando escuchamos misa. Es como si estuviéramos delante de la cruz de Cristo y el Viernes Santo. Y cuando comulgamos dignamente, sin pecado, recibimos su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Para el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. ¿Sí? Y cuando el cristiano bautizado peca, ¿qué pasa? Algo interesante también. Cuando un católico bautizado peca gravemente contra los 10 mandamientos, pierde la gracia, pierde la caridad, quedan paralizados todos los dones y virtudes. El único que queda en el bautizado es la fe y la esperanza. Dios, por misericordia, deja en el alma del bautizado católico la fe y la esperanza para que pueda confesarse. Ahora los protestantes ya no tienen sacramentos. Antes tenía el bautismo al menos, pero ahora ni eso tienen las últimas sectas, porque no fue el pecado original. Entonces, si eran cristianos, ni están bautizados. Pobres de ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando un cristiano católico peca, ¿qué tiene? Tiene la fe, la esperanza y el carácter o sello de Cristo, nada más. Todo lo demás queda bautizado. Pero la fe y la esperanza con el sello no salvan. Para salvarse, hace falta la gracia más la caridad que hace presente el Espíritu Santo. Ahora, al confesarse, se recupera esto. Y se alumbra la fe y la esperanza también. Un cristiano católico bautizado, pero en pecado mortal, no sé, de borrachera, de adulterio, de fornicación, cualquier pecado grave, de superstición, brujería, hechicería, robos graves y todas esas cosas, está en pecado mortal, está al borde del infierno. Pero todavía tiene la fe. La fe, él sabe que al confesarse humildemente delante de Dios, frente al sacerdote ministro del Señor, recibe el perdón. Cristo dijo, recibe el Espíritu Santo. A quienes por los pecados quedan perdonados, y que tienen que ser detenidos. Entonces, este poder divino, la Iglesia lo recibió de los apóstoles y lo comunica a cada sacerdote el día de su ordenación sacerdotal. Ahora, los protestantes, pobrecitos de ellos, inventaron, yo no me confieso con un hombre pecador como yo, confieso con Dios. Sí, hijito, pero ves que el Evangelio, ¿qué dice el Evangelio? Recibe el Espíritu Santo. ¿Para qué? A quienes perdonan los pecados quedan perdonados y quienes tienen que ser detenidos. Yo dijo. Si lo dijo, es para algo, ¿no? Ahora lo que no saben es que el sacerdote no perdona por autoridad humana propia. Yo antes del sacerdote nunca confesé y perdoné a nadie. Pero el día de mi ordenación, el obispo, lugar entre los apóstoles, impuso la mano sobre mi cabeza, que es señal de entrega. El Padre, Pedro, Pablo, Bonifacio, recibe el Espíritu Santo. ¿A quién es usted como sacerdote? Pero los pecados quedan perdonados y que tienen que ser detenidos. Y lo que no saben los protestantes es que es Cristo que mediante el sacerdote perdona. Y por eso no hay secreto más absoluto que el secreto de la confesión. Jamás desde el Padre puede decir nada de lo que escucha. Si hablar de la confesión escuchada, hay un pecado mortal que viene al infierno. Será excomulgado, expulsado de la Iglesia Católica y solo el Papa podría confesarlo, o su delegado. Es algo serio. Es muy serio. La confesión por el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre el poder del cielo, el cielo del infierno, los hijos de Dios. Ahora, para que la confesión sea buena, hace falta 5 pasos. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Examen de conciencia, echar una sonda en su alma, examinar sobre los 10 mandamientos de Dios, los 5 de la Iglesia y el deber de Estado, su deber. Primero. Segundo, dolor de los pecados, arrepentirse de haber ofendido a Dios y tener deseo de hacer lo que Dios quiso, confesarse. Y firme propósito de enmienda, firme propósito de decir, Dios mío, con tu ayuda me propongo nunca más pecar, hacer esas cosas, decir sus pecados mortales, graves, sin ocultar ninguna al sacerdote. Si olvidó algo, queda perdonado, lo dice después, pero si oculta, no hay perdón. Y finalmente hace la penitencia que Dios, el sacerdote le dice. Entonces, con esos 5 pasos, realmente el alma recupera la gracia, recupera la caridad, recupera el Espíritu Santo, y como el celular que no tenía batería recibe la batería, se viva, así se alumbra la fe y la esperanza. Y los santos, hoy les dijimos, es el sacramento
cuando hay peligro de muerte, una operación con anestesia general, una persona muy mayor, peligro de muerte, se dan esos santos óleos. Santiago lo dijo, último capítulo 5 de su carta. Si alguien está enfermo, mande llamar ¿a quién? A los presbíteros de la iglesia, los ancianos, Es verdad que presbítero significa anciano en griego clásico, pero se hizo también en griego cristiano sacerdote, presbítero. Hago paréntesis, Timoteo era joven, era obispo, jefe de los presbíteros, entonces no es anciano canoso, ¿no? Si alguien está enfermo, mande llamar a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, ungiéndolo con óleo santo, en nombre del Señor. Si tiene pecados, que sean perdonados, y si Dios juzga bien, le da la salud. Entonces, 5 sacramentos que todo cristiano puede recibir en su debido tiempo. Bautizar es nacer, recibir la gracia, la santidad, fe, esperanza, caridad, virtudes. El mejor regalo que pueden dar los papás a un hijo es bautizarlo. Pero tiene que educarlo después en la fe cristiana, catequizarlo, formarlo. Después del bautismo, la confirmación. La confirmación, que es el sacramento de la madurez cristiana. San Vicente Ferrer dijo, al final de los tiempos el demonio hará que muchos no sean confirmados para ser vencidos por el anticristo, por el demonio. Y hoy muchos no sean confirmados. Ahora los protestantes que no tienen sacerdocio, que no tienen obispos, que no tienen nada de esto, inventaron el Espíritu Santo viene, el Espíritu viene. El Espíritu sí, pero no es santo. 2 Corintios 11:13 dice San Pablo, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se pasan apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Es tremendo esto, tremendo. Nadie puede dar el Espíritu Santo ni imponer manos si no es obispo o sacerdote. Y en la Iglesia Católica, rito latino romano, solo el obispo es el ministro ordinario y por delegación el sacerdote puede también confirmar, pero es el obispo normalmente. Entonces, nacer, bautismo; crecer, ser adulto, confirmación; alimentarse, la Eucaristía, la comunión. ¿Cuándo deben comulgar los niños? Cuando tienen uso de razón, 7 años más o menos, 6-7 años con uso de razón. Deben conocer los principales misterios de la fe católica, deben saber distinguir lo que reciben, que no es un pan profano, es cuerpo de Cristo, y deben, claro, estar en estado de gracia, es decir, no tener pecado grave el alma. Una persona que comulga teniendo pecado grave mortal, viene a hacer un sacrilegio. San Pablo dice, 1 Corintios 11:27, el que come, bebe el cuerpo de Dios indignamente, come, bebe su propia condenación. Pero el que está libre de pecado mortal puede comulgar. Ahora, ¿un borracho puede comulgar sin confesión? No. ¿Uno que está en unión libre puede comulgar? No, porque es en pecado. ¿Un adúltero que dejó su esposa y está con otra puede comulgar? No, es pecado mortal. ¿Un supersticioso que consulta brujos y hechiceros puede comulgar? No es pecado mortal. ¿Un no católico puede comulgar? Tampoco. Tiene que ser católico para comulgar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que prohíbe la comunión? Lo que dije, el pecado mortal. ¿Y qué es un pecado mortal? ¿Sabe usted? Pecado mortal es un pecado grave que nos separa de Dios. Y para que un pecado sea mortal hace falta 3 condiciones. Materia grave, plena advertencia, yo sé que es pecado, y pleno consentimiento, y yo quiero hacerlo. Y se puede pecar de 5 maneras. Tremendo, ¿no? De pensamiento, de palabra, de deseo, de obra, y el peor de todos, de omisión. Porque la omisión no mide el peligro. Pecado mortal. El pecado venial no prohíbe la comunión. Pecado pequeño, como pequeñas heridas, una mentirilla, un pequeño robo insignificante, un pequeño flojerito, una palabra le salió, se arrepiente. Esos son pecados que no nos separan de Dios. No está bien, pero uno todavía está en gracia de Dios. El pecado mortal destruye la gracia y la santidad. Entonces, el bautismo, dijimos, nacer, crecer, alimentarse, sanarse, medicina espiritual que sana la confesión, y santos óleos. Y el matrimonio es el sacramento para unir el amor del hombre y de la mujer, para poblar tierra, cielo y tierra, y educar a los hijos. Y el sacerdocio es comunicar la salvación de Cristo a las almas. Ahora hay 3 sacramentos que nunca pueden repetirse, válidamente dados. ¿Cuáles son?
Bautismo, confirmación y sacerdocio. ¿Por qué el bautismo, sacerdocio y confirmación no pueden repetirse? Porque graban en el alma del bautizado o confirmado un carácter, un ser espiritual que nunca se borra. Los demonios, los santos o las almas, los ángeles ven quién está bautizado, quién está confirmado, quién es sacerdote. Entonces ese carácter nunca se borra. Pero por eso los que bautizan, católicos ya bautizados, pecan gravemente. Cuando un pobre pastorcito que mete una iglesia bautiza gente ya bautizada, los mancha en lugar de purificarlos. Entonces hay 3 sacramentos que nunca se repiten: bautismo, confirmación, sacerdocio. El matrimonio es la vida de los esposos. Mientras viven son casados, aunque separados son esposos hasta la muerte. Pero un viudo en la vida puede casarse. Y también se dice que hay 2 sacramentos de los muertos y 5 de los vivos. ¿Qué significa esto? Significa esto: el bautismo da la gracia y la santidad el que estaba muerto espiritualmente hablando. Y cuando el cristiano bautizado peca mortalmente, tiene la penitencia o confesión para resucitarlo. Entonces hay 2 sacramentos que dan la gracia, la santidad, el que estaba muerto espiritualmente. Y hay 5 sacramentos de los vivos, es decir, tiene que recibirse en estado de santidad, que son confirmación, Eucaristía, comunión, santos óleos, matrimonio y orden sacerdotal. ¿Qué tienen los protestantes actualmente de todo esto? Bien, las sectas antiguas sí tienen el bautismo normalmente, luteranos, calvinistas, anglicanos, y los ortodoxos, eso sí tienen los sacramentos, los 7 sacramentos, pero las nuevas sectas ya no tienen nada. Aunque bauticen, no vale, porque ya no creen en el bautismo en el sentido católico. El bautismo vale en la medida que una secta cree lo que la iglesia siempre ha enseñado, porque hay un bautismo, un Señor, una fe, un Dios, una iglesia, no hay bautismos. Entonces, cuando un protestante hace lo que la iglesia hace, vale, luteranos, calvinistas, anglicanos, normalmente, pero las nuevas sectas, como no creen en el bautismo de la iglesia, entonces no vale, aunque bautice. Entonces, eso es una catástrofe. Resumen de todo esto: dijimos, Dios, cuando cree el hombre, le dio dones, ¿sí? La gracia, con la fe, esperanza, caridad, virtudes y dones del Espíritu Santo. El hombre al pecar perdió todo esto, menos fe y esperanza. Dios promete un Salvador, que es Cristo. Aquí dijimos esto: Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, muere en la cruz para salvarnos. Esta salvación Cristo mereció, la comunica ¿a quién? A su iglesia. Por eso de esta iglesia debemos recibir la aplicación del Evangelio y no de cualquier iglesia que lo tergiversa. Esta salvación de Cristo fue comunicada a los 12 apóstoles que fueron ordenados sacerdotes el Jueves Santo. Cristo, lo vemos en el Evangelio, no cito las diferencias bíblicas para no alargar, dio el poder a los apóstoles de predicar, San Mateo 28, 19, ¿sí? Dio predicar y bautizar, San Mateo 28, 19. Dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, San Juan 20, 22, 23. Dio el poder de consagrar su cuerpo sangre, poder consagrar su cuerpo y sangre, San Lucas 22, 1 Corintios 11. Dio a los apóstoles, mandó su Espíritu Santo, ¿sí? Dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. El Espíritu Santo, a quien perdonan los pecados. Dio a los apóstoles el poder de guiar el rebaño. Quien os escucha, me escucha. Quien os rechaza, me rechaza. San Lucas 10, 16. Y el 21 de San Juan. Pedro, me amas, serán mis ovejas, mis corderos. Entonces, estos 7 sacramentos son como 7 canales que transmiten la salvación de Cristo. Ahora, estos 7 canales se dan gradualmente, no de un golpe. Bautismo, nacer. Confirmación, crecer. Eucaristía, alimentarse. Confesión, perdón de los pecados, medicina que sana. Y santos óleos, también sanación y preparación al vida. Matrimonio, orden sacerdotal para continuar la obra de Cristo y de Dios creador. Estos son los 7 sacramentos. Ahora, cuando una persona está en pecado, se confiesa del pecado grave, recibe la gracia, alumbra la fe, esperanza, recibe la caridad, el Espíritu Santo, dones. Y cuando una persona está en gracia, se confiesa, crece en la gracia, crece la fe, esperanza, caridad, crece todo, como los 5 dedos de la mano. Hay 5 sacramentos también que solo el sacerdote puede darlos. ¿Cuáles son?
confirmación, sacerdote obispo, confirmación, Santa Misa, Eucaristía, santos óleos, perdón de los pecados y hacer otro sacerdote. Hay dos sacramentos, otros sacramentos, que si el sacerdote los da, al menos el bautismo, que es el bautismo, no es el sacerdote, pero en caso de peligro de muerte, cualquier persona sabiendo bautizar, puede bautizar en caso de peligro de muerte. Por ejemplo, un niño está por morirse media hora, no hay sacerdote, y bien usted sabe bautizar, toma un vaso de agua, derrama 3 veces sobre su cabeza agua. Pedro, Pablo, María te bautizamos del Padre, echa un poco de agua, y del Hijo echa agua, y del Espíritu Santo echa agua. En mismo tiempo que sea la palabra, echa el agua. Entonces se bautiza, con la intención de hacer lo que hace la Iglesia Católica, ¿sí? Bautismo. El sacerdote debe bautizar, pero si no hay sacerdote, un diácono. Si no hay diácono, un hombre que sabe bautizar. Si un hombre no sabe, una mujer, pero que sepa bautizar, ¿sí? Echar agua 3 veces sobre la cabeza, que toque la frente, no el pelo, la frente. Yo te bautizo en nombre del Padre, echa agua, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el bautismo. Entonces, es el sacerdote, pero en peligro de muerte cualquiera puede bautizar. En peligro de muerte, no otra cosa. Si alguien dice, yo no voy a la iglesia, yo bautizo a mis hijos, pecas. Tienes que hacer el sacerdote. Bien. Y el matrimonio, los ministros son los esposos, pero frente a un testigo de la iglesia que es sacerdote. Y 2 testigos otros. Esto quería decir, todos los sacramentos son los 7 canales que transmiten la salvación de Cristo nuestro Señor. Amén.